Para poder decir que un argumento deductivo es un buen argumento deductivo, debe de cumplirse lo siguiente. Su conclusión es verdadera, en tanto que sus premisas también lo son. Si encontramos un argumento deductivo válido con conclusión falsa, entonces al menos una de sus premisas es falsa. También decimos que un argumento deductivo es concluyente cuando sus premisas son suficientes para que se siga la conclusión. Ahora, aquí hay dos elementos que ustedes pueden ver aquí cuando hablamos de un argumento deductivo respecto a si sus premisas son suficientes o si son necesarias para que se siga la conclusión. Entendemos por suficiente a la circunstancia en cuya presencia tiene que ocurrir el suceso especificado. Por ejemplo, la presencia del festejado en una fiesta en su honor es condición suficiente para que ocurra dicha fiesta, pero no necesaria, en tanto que la fiesta puede ocurrir sin la presencia del festejado. ¿Qué entendemos por necesario o necesidad? Es la circunstancia en cuya ausencia no puede ocurrir el suceso especificado. Por ejemplo, el oxígeno es una condición necesaria para que ocurra la combustión. ¿Cómo construir e identificar distintos tipos de argumentos deductivos? Me voy a basar en los que propone Coppi en su libro. Mencionaré algunos. El primero señala que algunos argumentos válidos contienen únicamente proposiciones verdaderas y conclusión verdadera. Aquí un ejemplo. La premisa 1 dice: todos los mamíferos tienen pulmones, todas las ballenas son mamíferos, por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Como se señala aquí en este tipo de argumento, en este argumento válido contiene únicamente proposiciones verdaderas y su conclusión es verdadera. Veamos. En la explicación de este tipo de argumento digo que al hacer pruebas a las premisas encontramos evidencia de que los mamíferos poseen glándulas mamarias, gestan, tienen pulmones, etc. Y que estos cetáceos poseen glándulas mamarias, gestan, etc. Por lo que decimos que pertenecen a la clase de mamíferos. De tal manera que podemos decir que las ballenas poseen pulmones. El tipo 2 de argumentos deductivos que menciona Coppi. Algunos argumentos válidos contienen únicamente proposiciones falsas, es decir, premisas falsas y conclusiones falsas. Veamos el ejemplo. La premisa 1, todas las criaturas de 4 patas tienen alas, es falsa. Todas las criaturas tienen 4 patas, que es la premisa 2, es falsa. De ahí que la inferencia que tenemos de la conclusión, por la relación de las premisas, todas las arañas tienen alas, es falsa. Mi explicación de este tipo de argumentos es que al buscar evidencias de las premisas relacionadas aquí con el ejemplo, encontramos que no es el caso que las criaturas que tienen 4 patas, todas ellas tengan alas, y las arañas tienen 4 pares de patas, otra característica, ¿ok? Tienen 4 pares de patas, por lo que al saber que la araña no es una criatura de 4 patas, tampoco tiene alas. En el tipo de argumento número 4 se señala algunos argumentos inválidos. Ahora vamos a ver argumentos inválidos. Contienen solo premisas verdaderas y su conclusión es falsa. Aquí un ejemplo. Si Bill Gates fuera dueño de todo el oro que hay en Fort Knox es una base militar de Estados Unidos que se encuentra en Kentucky, y también ahí se almacena el oro de ese país, entonces Bill Gates es rico. La premisa 2, Bill Gates no es dueño de todo el oro que está almacenado en Fort Knox, por lo tanto, Bill Gates no es rico.
Mi explicación sobre este ejemplo de este tipo de argumento. Consideremos que Bill Gates es rico, es decir, que el condicional de la premisa 1 es verdadera. Al analizarlo, podríamos decir que Gates podría ser rico sin necesidad de ser dueño del oro que se encuentra almacenado en la base militar Fort Knox, en tanto que podría ser rico por otras razones, por ejemplo, que haya recibido una herencia y ha ganado la lotería. Por lo tanto, mi explicación aquí continúa, el argumento es inválido porque el antecedente de la premisa 1, si Bill Gates fuera dueño de Fort Knox, es débil, insuficiente para apoyar de manera incontrovertible a la conclusión. Vayámonos con otro tipo de argumentos, es el 6 que enumera Sikopi. Algunos argumentos inválidos también tienen premisas y conclusión verdadera. Argumentos inválidos que tienen premisas falsas y conclusión verdadera. Premisa 1, todos los mamíferos tienen alas. Premisa 2, todas las ballenas tienen alas. Y como conclusión es que todas las ballenas son mamíferos. Como están ustedes viendo, insisto, en los argumentos deductivos, lo que importa es la relación que tienen las premisas con la conclusión, independientemente de su verdad o falsedad. Aquí es muy obvio, muy claro, que en esta premisa, en este argumento, las premisas son falsas, pero la relación que guardan estas premisas hace que se infiera que la conclusión sea verdadera. Pero no por ello signifique que hay algo brinca, sino aquí mi explicación sobre este tipo de argumento inválido. Sabemos que los mamíferos no tienen alas y que las ballenas, siendo mamíferas por transitividad, no tienen alas. Cabe observar que las premisas en este caso son irrelevantes y sustituibles, es decir, que podríamos proponer otras razones que apoyaran de manera contundente y directa la conclusión, que es las ballenas son mamíferos. Y sabemos que lo que afirma es verdadero. Es decir, sabemos que la conclusión es verdadera, pero las premisas que se emplean aquí no son relevantes, son fácilmente sustituibles. Y aquí yo lo voy a exponer a través de un ejemplo. Vamos a reformular este argumento inválido y partamos de su conclusión. Todas las ballenas son mamíferos. ¿Qué clase de premisas yo propongo? Supongamos que digamos la primera, todos los mamíferos son vertebrados. La premisa 2, las ballenas son vertebrados. Por tanto, la conclusión, todas las ballenas son mamíferos. Y aquí vemos que las premisas, siendo verdaderas, se garantiza que su conclusión también lo sea. Se compone este argumento que yo contrapongo del argumento inválido, es que se compone de premisas verdaderas, en tanto que la mastozoología nos aporta evidencia de que una de las características de la clase de mamíferos es que sea vertebrado, y un miembro de esta clase son las ballenas. Por tanto, podemos decir que, sin excepción, todas las ballenas son mamíferos. ¿Queda claro? De tal manera que este es un ejemplo de un argumento, ¿de qué tipo? Pues de un argumento deductivo. Es decir, podemos, a partir de rescatar la conclusión del argumento inductivo que estábamos viendo, de todas las ballenas son mamíferos, podemos encargarnos, a partir de las pruebas que le hicimos a las premisas, encargarnos de construir, a partir de esta conclusión, un argumento que se sostenga, un argumento cuyas premisas sean relevantes y refutables, y así construir un argumento deductivo válido como aquel que acabo yo de construir y ejemplificar.
Bien, el tipo 7 dice que algunos argumentos inválidos, por supuesto, dice Copy, contienen solo proposiciones falsas, es decir, premisas falsas y conclusiones falsas. Aquí un ejemplo muy claro. Todos los mamíferos tienen alas, es falsa, por supuesto. Sabemos que alas, el tener alas no es un rasgo de toda la clase de objetos que pertenecen a toda la clase de mamíferos. ¿Ok? Segunda, las ballenas tienen alas. Sabemos que estos objetos, o la clase de objetos de ballenas, no tienen alas. Y todos los mamíferos, por conclusión, todos los mamíferos son ballenas, es falsa. No es cierto que todos los mamíferos, toda la clase de los mamíferos sean toda clase de ballenas. Aquí mi explicación: no es el caso que las alas sean un rasgo común de todos los mamíferos, ni que las ballenas sean o no mamíferos, tengan alas, por lo que la conclusión que se sigue es falsa. En tanto que no es el caso de que toda la clase de mamíferos sea toda la clase de ballenas. El argumento es inválido porque las premisas son débiles, irrelevantes para apoyar la conclusión, además que la inferencia, es decir, la relación de premisas con la conclusión, es errónea. En resumen, y aquí me baso en una cita de Copy, dice Copy: por consiguiente, es claro que la verdad o falsedad de la conclusión de un argumento no determina por sí misma la validez o invalidez del argumento. Repito, es claro que la verdad o falsedad de la conclusión de un argumento no determina por sí misma la validez o invalidez del argumento. Más aún, continúa Copy, el hecho de que un argumento sea válido no garantiza la verdad de su conclusión. Y esto podemos verlo en el tipo de argumento que presenta Copy en el 2, donde señala que hay el caso de argumentos válidos que contienen únicamente proposiciones falsas, es decir, premisas falsas y conclusiones falsas. Veamos un tipo de combinación de argumentos deductivos. Bien, en los argumentos inválidos podemos encontrar premisas verdaderas con conclusión verdadera, premisas verdaderas con conclusión falsa, premisas falsas con conclusión verdadera y premisas falsas con conclusión falsa. En los argumentos válidos también encontramos premisas verdaderas con conclusión verdadera, premisas falsas con conclusión verdadera, premisas falsas con conclusión falsa y premisas verdaderas con conclusión falsa. Aquí hay algo importante en esta combinación. Al establecer la combinación de premisas falsas, de premisas verdaderas con conclusión falsa, en esta combinación encontramos que se advierte que al menos una de las premisas de este tipo de argumentos es falsa y por eso nos lleva a que la conclusión sea falsa. Para decir que un argumento deductivo sea válido, sus premisas no deben ser fácilmente sustituidas por otras, sino éstas deben establecer necesidad para que se cumpla la conclusión. Esta es una explicación importante para poder distinguir un argumento deductivo de un inductivo, para poder establecer cuándo un argumento deductivo es válido o inválido. En la siguiente parte de esta video presentación abordaré en qué consiste un argumento contundente.